noches, un gusto estar con usted. Bueno, un nuevo programa de Medicina para Todos, un programa creado en el Hospital Privado Universitario exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy un tema que me parece interesante porque está el tema de la discapacidad, la rehabilitación, que hace tanto a cuando nosotros tenemos problemas muy específicos en el cuerpo, por dolencias, por transformaciones que tiene nuestro organismo, y que entonces en este caso la rehabilitación es muy importante. Me acompañan el doctor Iván García y la doctora Florencia Tarquini, ambos del staff del Hospital Privado, y con ellos vamos a comenzar este tema que luego se van a agregar otros médicos también del mismo lugar. A ambos gracias por venir al programa, un gusto tenerlos acá. Muchas gracias. Y yo diría, ¿no? El centro que ustedes están encabezando, ¿cuáles serían los objetivos principales, ¿no? que tienen? Pues yo he estado, lo he visto y realmente es grande, con mucho espacio. Se ve que hay mucha gente que va a verlos a ustedes permanentemente. Sí. Bien, Rubén. Bueno, este centro del Hospital Privado es un centro que se ha pensado, se ha diseñado para ofrecer rehabilitación integral a pacientes que por alguna enfermedad neurológica han sufrido algún déficit funcional que afecta su calidad de vida y necesita ser rehabilitado. Esto abarca tanto a la población adulta como la población pediátrica y algunas enfermedades que pueden generar lesiones para que la gente entienda o se imagine, a verse, bueno, yo puedo ser un candidato a ir a este centro. Bueno, es por ejemplo un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, un paciente que sufrió un trauma de cráneo o una lesión medular, pacientes con esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson o tal vez un niño con un trastorno de neurodesarrollo. Está bien. ¿Y con qué disciplinas cuentan? Bien, en este centro contamos con todas las disciplinas y especialidades necesarias para ofrecer una rehabilitación integral, desde los médicos especialistas en rehabilitación o médicos fisiatras como la doctora Tarquini, hasta distintas disciplinas como terapia ocupacional, trabajo social, psicología, neuropsicología, psicomotricidad, psicopedagogía y neurokinesiología, tanto para adultos como para niños. ¿Hay espacios diseñados especialmente para todas las prácticas que ustedes tienen que abordar o esto no hace falta? No sé si la pregunta está bien encaminada. Sí, Rubén, entiendo. Sí, este centro cuenta con todos los espacios necesarios para ofrecer una rehabilitación integral y completa. Tenemos una piscina para hidroterapia, tanto para niños como para adultos. Tenemos un gran gimnasio para la rehabilitación neurokinesiológica de adultos y otro gimnasio separado para la rehabilitación neurokinesiológica de niños. Tenemos múltiples consultorios y gabinetes para que utilicen las distintas disciplinas que forman parte del centro. Y tenemos algo muy distintivo, que es un departamento para el entrenamiento de las actividades de vida diaria, que literalmente es un departamento que está montado, amoblado, para que aquel paciente que por una enfermedad neurológica sufre un déficit funcional que alteró su autonomía, su autosuficiencia, bueno, se puede entrenar el paciente para volver a ser autónomo, es decir, el paciente puede hacer galletas, hacer comida, tender la cama, encender un horno. Digamos, la idea es ayudar al paciente que vuelva a ser autosuficiente. Y además vamos a tener en los próximos meses habilitado 3 pisos de internado para aquellos pacientes que tienen una lesión importante que necesita ser abordado de manera intensiva. Claro, me salgo un minuto, ¿no?, de lo que estamos conversando, porque antaño pareciera que las instituciones hospitalarias venía el paciente con la dolencia que correspondía, lo curaban y adiós, le daban la mano. Decía, en el caso ahora de lo que estamos hablando es que el hospital se hace cargo de la continuidad de la dolencia que se inició con una lesión, por ejemplo, y luego decía hay que rehabilitarlo ahora, Exacto, hay que recuperarlo otra vez para la sociedad. Exacto, nosotros abordamos al paciente de punta a punta, desde que el paciente se presenta con su síntoma, llega a la guardia, llega al médico especialista en el consultorio, se hace el diagnóstico, se determina la lesión, se trata al paciente, se determina si hay un déficit funcional y ofrecemos también la rehabilitación. O sea, hacemos todo de punta a punta. Está bien. En la actividad del hombre vieron ustedes que todo
necesita una estrategia, ¿no? Que hay parte de creatividad, parte de tecnología. Es decir, bueno, tenemos que construir este canal de agua. Vamos a desarrollar una estrategia para cómo lo vamos a desarrollar, después haremos los planos y por último el costo de producción de todo eso. Resistencia de materiales. ¿Cómo diseñan ustedes la planificación que hacen para las distintas etapas que tienen para llevar adelante la rehabilitación de un paciente? Bien, eso lo va a explicar un poquito más en detalle la doctora Tarquini, pero una vez que un paciente se le detecta, se le diagnostica una enfermedad neurológica y su médico especialista, ya sea neurólogo, neuropediatra, neurocirujano, dice, bueno, este paciente lo tenemos que rehabilitar porque quedó con una lesión, con una secuela. Bueno, ese paciente es recibido en el Centro de Rehabilitación Integral y Discapacidad y es abordado por los médicos especialistas en rehabilitación, que hacen un análisis exhaustivo y detallado del estado funcional del paciente, se diseña un plan con objetivos y de acuerdo a ese plan se ve qué áreas o qué disciplinas son las que tienen que formar parte digamos, de este tratamiento, sí. Sería la palabra. Claro. Florencia, sí. ¿Qué tienes para agregar a lo que dijo Iván? Bueno, yo quería comentar un poco sobre de qué trata esta primer consulta o consulta de admisión con un médico especialista en rehabilitación o médico fisiatra. Es una valoración que llamamos funcional, como bien decía Iván, porque lo que hacemos es un análisis de cómo se desempeñan todas las áreas y todas las actividades de la persona en el día a día. Por áreas me refiero a todas aquellas que tienen que intervenir para que una persona sea independiente a nivel funcional, es decir, en sus actividades cotidianas. Por ejemplo, yo tengo que evaluar cómo está el área motriz, el área cognitiva, área del lenguaje y la comunicación, las funciones de la alimentación que nosotros le denominamos, deglución, el control de esfínteres. Eso se hace a través de una entrevista al paciente y si corresponde a quien lo acompañe y un examen físico completo. Toda esa información a mí ¿qué me aporta? Dos cosas fundamentales. Por un lado, a mí y al médico especialista en rehabilitación en general, ¿no? Por un lado, todas aquellas funciones que están preservadas o que se han afectado en menor medida tras una lesión, que me van a servir como una fortaleza en ese paciente y un puntapié para poder trabajar la independencia. Y por otro lado, me va a decir cuáles son aquellas funciones que son susceptibles de un tratamiento de rehabilitación. Nosotros en rehabilitación médica, en fisiatría, establecemos algo que denominamos diagnóstico funcional, que tiene ciertas diferencias con otros diagnósticos médicos, ya que está orientado a plantear objetivos de rehabilitación en base a lo que nosotros definimos en esa evaluación. Para dar un ejemplo, un accidente cerebrovascular, como mencionaba Iván, es un diagnóstico médico. Pero a mí desde la rehabilitación, ¿qué me importa? Saber si la persona que lo ha presentado tiene alguna afectación, alguna limitación en sus funciones que provoque una cierta dependencia o dificultades en el desarrollo de sus actividades diarias para poder enfocarme desde ahí en la rehabilitación. Puede que haya una persona que tiene un antecedente de accidente cerebrovascular y que porque se le instauró un tratamiento médico a tiempo o porque hizo un tratamiento de rehabilitación con una buena evolución, no tenga limitaciones a nivel funcional y ese paciente no va a ser candidato a ingreso al centro. En cambio, otra persona que, por ejemplo, a nivel motor presente, por ejemplo, una hemiplegia, que es la dificultad para movilizar una mitad del cuerpo, ese es el diagnóstico funcional que a nosotros nos va a importar para definir un plan de tratamiento. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una muy pequeña pausa, 30 segundos y volvemos con este tema. Muy bien, estamos en Medicina para Todos, la discapacidad y la rehabilitación. Esos son el tema central que nos ocupa hoy y se ha agregado la licenciada Erika Abudi junto con la doctora Florencia Tarquini para este bloque en el cual vamos a hablar un poco de la discapacidad y la rehabilitación en los términos. Pero Florencia, yo te corté en el final del bloque anterior y vos estabas terminando de desarrollar tu tema, dale.
Bueno, en realidad me falta hacer el cierre con respecto a cómo se elabora el plan de tratamiento de rehabilitación. Yo mencionaba que nosotros hacemos una valoración y un diagnóstico que denominamos funcionales, y luego de eso se establece un plan de tratamiento. ¿En qué consiste esto? En determinar cuáles van a ser las áreas del equipo de rehabilitación, porque como mencionaba Iván previamente, son múltiples las profesiones que conforman un equipo, y de esas áreas las que van a intervenir, con qué frecuencia lo van a hacer y con qué objetivos. Ese plan se establece en un momento determinado, pero después está sujeto a modificaciones, porque por supuesto que el funcionamiento del paciente va siendo un proceso dinámico. Muy bien. Vamos al tema en cuestión, porque muchas veces en el lenguaje común las definiciones no son claras, ¿no? Dice, está discapacitado, sí, es un tarado, dice el otro. No, pará, vamos a aclarar un poco. ¿Qué es la discapacidad? Bueno, la discapacidad, por definición, es la presencia de una deficiencia, es decir, una limitación en las funciones, que puede ser a nivel motor, intelectual, sensorial o mental, y que lo que provoca es que la persona que los posee tenga una restricción en lo que son sus actividades de la vida cotidiana. Es decir, que para las actividades que debería desarrollar para su edad hay una limitación debido a estas limitaciones, estos déficits, estas disfunciones, ¿sí? Me parece importante hacer una salvedad con respecto a esta, que es la definición teórica, y es que en el último tiempo, cuando se habla de discapacidad, se habla de dos factores: de las cuestiones que hay a nivel físico en la persona que determinan esas dificultades funcionales, pero que esa persona a su vez se encuentra con barreras en el entorno, en el ambiente, y eso es lo que determina una real discapacidad. Por ejemplo, si una persona es usuaria de silla de ruedas y tiene que ingresar a un edificio, y ese edificio solo se accede mediante escaleras, sí, la persona tiene una limitación funcional a nivel motor, pero si yo al mismo edificio le pongo una rampa, la persona se puede desenvolver de manera independiente. Entonces, siempre tratamos de entender la discapacidad como no una cuestión solo inherente a la situación de salud de la persona, sino también a las barreras que puede ofrecer el entorno para que se desempeñe de manera independiente. Está bien. Erika, ¿podrías vos, de la misma manera que hizo Flor recién, definirnos qué es la rehabilitación? La rehabilitación es un conjunto de intervenciones que abordan a las personas con alguna afección de salud. Y que el objetivo fundamental de la rehabilitación es optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad, siempre teniendo en cuenta, como dice Flor, la interacción de las personas con su entorno. Esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud y realmente es la mejor definición que puede haber. Además, la rehabilitación es muy importante en el abordaje de la discapacidad. Yo te diría que es esencial, ya que la rehabilitación se considera un tratamiento muy eficaz, porque acorta los tiempos de recuperación, como trabaja y aborda el funcionamiento principalmente, lo que hace es potenciar lo que es el bienestar físico y mental de las personas, y algo muy importante que es que puede prevenir complicaciones producidas por factores asociados a la propia discapacidad. Entonces, a la vez es un tratamiento preventivo. Claro. En palabras simples, te diría que la rehabilitación les permite a las personas volver a su actividad laboral, volver a la comunidad en sí, volver a su vida cotidiana y fundamentalmente reducir el aislamiento social. Claro. Muchas veces escuchamos, los que no estamos dentro de la especialidad de ustedes, decir, bueno, sí, tenemos un equipo interdisciplinario. No es un término común, interdisciplinario. ¿Qué es un equipo interdisciplinario y por qué es necesario tenerlo? Un equipo interdisciplinario es un equipo de profesionales que trabajan en rehabilitación de múltiples disciplinas. ¿Y esto por qué se da? Porque un paciente con necesidad de rehabilitación se lo va a abordar desde lo que se llama la salud biológica, es decir, la salud propiamente dicha del paciente por la cual está transitando. Se lo va a abordar a la vez desde la salud vivida, es decir,
desde la capacidad real que tiene un paciente para una actividad que debe realizar en su vida cotidiana, como por ejemplo caminar, vestirse, alimentarse, y también se lo va a abordar desde la salud valorada, es decir, se tiene en cuenta la valoración propia que tiene el paciente, una valoración subjetiva, sobre esa capacidad, su nivel de capacidad y de rendimiento que tiene para todas las actividades y participaciones en su vida diaria. Para poder tener en cuenta todo esto, es necesario que todas estas disciplinas que participan de la rehabilitación trabajen en equipo de manera coordinada y de una relación estrecha, no solo entre sí, sino con el paciente y con el entorno cercano del paciente, para poder lograr los objetivos en común que van a llevar a la mejor recuperación que el paciente pueda obtener. Es decir, que todas las disciplinas son concurrentes en este caso. Exactamente, trabajan en conjunto, de manera integral, con el paciente dentro de los objetivos que van a plantear. Ah, perfecto. Hemos estado hablando de discapacidades, creo que físicas o fisiológicas, neuronales. ¿Y qué pasa con las discapacidades intelectuales? Bueno, como decía la definición de discapacidad, que podía haber una deficiencia que sea a nivel motor, a nivel mental, a nivel sensorial o a nivel intelectual. ¿Por qué? Porque todas esas son las funciones que habitualmente desarrollamos para mantener nuestra independencia. Las funciones intelectuales tienen que ver con el desarrollo cognitivo de la persona. Esto va a depender de cómo se aborde, de si estamos hablando de un niño o de un adulto. En el niño, habitualmente, las discapacidades intelectuales se presentan como trastornos en el neurodesarrollo, es decir, que durante su desarrollo a veces existe un desfasaje, vamos a decirlo de alguna manera, entre su edad cronológica, o sea, la edad que el niño tiene, y la edad de su desarrollo intelectual. Por ejemplo, ¿le cuesta comenzar a hablar? Bueno, sí. En ese caso lo denominamos, con este diagnóstico funcional que yo mencionaba antes, como trastorno del lenguaje. No lo llegamos a denominar como una discapacidad intelectual porque el lenguaje es una de las funciones cognitivas, pero hay muchas otras que lo componen. Entonces, cuando hablamos de discapacidad intelectual, en general hablamos de una afectación más global de esas funciones cognitivas. Por ejemplo, ahora los que se denominan como déficit cognitivos, que en otra época fueron mencionados como retrasos mentales. ¿Esto qué me dice? Que cuando yo evalúo a ese niño, su desarrollo cognitivo no coincide por completo con la edad que el niño tiene. Los valores de las pruebas no son exactamente iguales a los esperados. Voy a volver a interrumpir, Flor, Sí. porque me están pidiendo un corte, Sí. pero es importante esto del desarrollo cognitivo porque a veces no se entiende bien la palabra cognitivo, Bien. ¿no? Y entonces no sé si es acceso al conocimiento o es una variedad de la misma Un poco lo que ella decía me variaciones parece. sobre un mismo tema. Sí, Pero que vamos, tiene que ir con debilidad mental. Correcto. Muchas veces lo conocíamos con ese nombre. hacemos una muy pequeña pausa, 30 segundos y volvemos. Estamos en Medicina para Todos y el tema de hoy son las discapacidades y la rehabilitación. Nos acompaña ahora la licenciada Sofía Imhoff y seguimos también con la doctora Florencia Tarquini. Había quedado, Florencia, cortado por la mitad el tema de las funciones cognitivas y yo te había pedido una aclaración de lo que es cognitivo para que no haya dudas respecto a ese término que a veces se lo confunde. Bien. Las funciones cognitivas sí es cierto que es un poco complejo de explicarlo en pocas palabras, pero tiene que ver con funciones que hacen que yo pueda procesar la información que me viene del entorno, almacenarla, que pueda mantener un diálogo. En general, las más conocidas de estas funciones cognitivas están dadas por la atención y la memoria, que son parte de las funciones cognitivas. Después hay otras que son más específicas y que hace falta un vocabulario un poco más técnico para explicarlas, pero tiene que ver con esto, con cómo yo proceso la información que me viene del entorno y cómo me vinculo con el entorno a través de esas funciones cognitivas. Está bien. ¿Cuáles serían, no sé a cuál de las dos
y responde. ¿Cuáles son las causas de la discapacidad intelectual? Bueno, las causas pueden ser múltiples, puede haber factores genéticos, factores ambientales, como pueden ser, por ejemplo, la desnutrición o la falta de estímulo en un niño, y hay otro porcentaje de pacientes que pueden tener una discapacidad intelectual y que no haya una causa o un factor de riesgo que se pueda determinar. ¿Se puede curar la discapacidad intelectual? Bueno, nosotros no hablamos de cura en rehabilitación, pero sí hablamos de estimular esas funciones que mencionábamos recién para tratar de ir desarrollándolas y que estas funciones en el niño que yo tengo en tratamiento se vaya acercando más a cómo funcionan los niños de su edad según lo esperado. Claro. Sofía, ¿tenés algo para agregar a lo que está diciendo Florencia? Por mi parte, soy trabajadora social y entonces desde el área de fisiatría trabajamos de manera complementaria, digamos, es un área muy importante en el centro y un poco puedo aportar el rol fundamental que tienen las redes de apoyo en todo el acompañamiento a las personas que ingresan al centro. ¿Cómo funcionan las redes de apoyo? Las redes de apoyo son todas aquellas personas o referencias que tienen, digamos, las personas con discapacidad para transitar su proceso de salud, ¿sí? Y en algún momento se pensó, digamos, como la familia, como ente fundamental de acompañamiento y nosotros como equipo lo que pensamos es ampliar ese término y pensar en redes de apoyo, sostén y acompañamiento, ¿sí? ¿Quiénes pueden ser esa red de apoyo? Las familias, también los compañeros y compañeras de trabajo de esa persona, amistades, las redes de profesionales, y es una, digamos, de las patas del tratamiento con quienes nosotros trabajamos. De hecho, las entrevistas de trabajo social se realizan con las personas con discapacidad y con sus redes de apoyo, ¿sí? Es una de las patas. ¿Y las otras? Y las otras patas tienen que ver con el abordaje que hacen, digamos, el resto de los profesionales, digamos, desde el área de las distintas profesiones, desde el área de fisiatría, digamos, tenemos la pata, digamos, de las redes de apoyo y de la inserción, digamos, comunitaria también, que se trabaja desde el área de trabajo social, promoviendo una vida independiente, que ese es nuestro objetivo, digamos. Está bien. Una persona con discapacidad intelectual, ¿puede desarrollar una vida normal o está acotado eso? Bueno, eso va a depender un poco de qué grado de funcionalidad vaya alcanzando esa persona con discapacidad intelectual. Hay personas que se consideran muy funcionales, que es decir, pueden ir logrando independencia en las actividades de acuerdo a su edad, de acuerdo a lo que se espera para la edad, y hay otras personas que quizás tienen un compromiso mayor que a lo mejor cuando vayan creciendo vayan teniendo cierta dependencia, es un poco variable de acuerdo al tipo. Bueno, ahí me avisan de que se nos terminó el tiempo, por lo tanto les agradezco mucho que hayan venido, ha sido un gusto conversar con ustedes, creo que los televidentes conocen algo más sobre rehabilitación y todo eso. Gracias y hasta el próximo encuentro. Bueno, muchas gracias. Muy bien, llegamos al final. Si le ha interesado esto, nos podemos volver a encontrar la semana que viene exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento.